Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento, algo que ha puesto a todos a hablar y francamente ha generado una polémica bastante considerable. Vamos a sumergirnos en el escándalo que involucra a Hande y Kerem, una situación que, como era de esperar, ha capturado la atención de millones de fans y de la prensa por igual. Sé que muchos de ustedes han estado esperando que hablemos sobre esto, y por eso hemos preparado un análisis detallado para desentrañar lo que realmente está sucediendo, o al menos lo que se ha filtrado y rumoreado. Antes de empezar con toda la carnita, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de corazón a que le den clic al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente los que traen chismecito y análisis profundos como este. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar del reciente revuelo en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Ustedes saben que ellos, a raíz de su exitosa serie Sen Kalkam, no solo conquistaron las pantallas, sino que también se convirtieron en una de las parejas más adoradas por el público. Su química en la pantalla era tan palpable, tan real, que la mayoría de los fans asumieron que esa magia trascendía las cámaras. Y bueno, durante un tiempo los rumores de su relación amorosa flotaron en el aire, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y esa chispa innegable que transmitían. Sin embargo, las cosas en el mundo del espectáculo rara vez son sencillas, ¿verdad? Y parece que la historia de Hande y Kerem no ha sido la excepción. Recientemente ha surgido información, o al menos se ha intensificado la conversación sobre un posible distanciamiento, o peor aún, un conflicto entre ellos. Los medios de comunicación turcos, que siempre están al acecho de cualquier novedad relacionada con estas celebridades, han estado sacando a la luz supuestas declaraciones, filtraciones y testimonios que pintan un panorama complicado. El titular que estamos abordando hoy, Escándalo Hande y Kerem en medio de una gran polémica, resume perfectamente la intensidad de la situación. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues bien, según diversas fuentes y los rumores que circulan, parece que la tensión entre Hande y Kerem podría estar relacionada con aspectos profesionales, personales o una combinación de ambos. Se habla de diferencias creativas, de presiones mediáticas, de posibles desacuerdos sobre proyectos futuros, e incluso de situaciones más íntimas que obviamente no tenemos confirmación oficial, pero que el público especula sin cesar. Lo que sí es cierto es que la percepción de su relación ha cambiado drásticamente para muchos de sus seguidores, pasando de la admiración por una pareja idílica a la preocupación y el desconcierto ante lo que parece ser una fractura. Una de las cosas que más ha alimentado esta polémica es la aparente ausencia de interacciones públicas recientes entre ellos, o al menos una disminución notable. Ustedes saben que los fans estaban acostumbrados a verlos compartir momentos, a darse me gusta en las redes sociales, a enviarse mensajes públicos que confirmaban esa cercanía. Ahora, esa conexión parece haberse desvanecido, y cualquier mínima señal de contacto se analiza con lupa. Por ejemplo, si uno de ellos publica algo, la gente inmediatamente revisa si el otro reacciona, y si no lo hace, se dispara la alarma de que algo no va bien. Además, se han reportado supuestas entrevistas o declaraciones de personas cercanas a ellos, o incluso de ellos mismos, que han sido interpretadas como señales de conflicto. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem podría estar trabajando en un proyecto que no cuenta con la aprobación total de Hande, o viceversa. También se habla de presiones para mantener una imagen pública específica, algo que en el mundo de las redes sociales y la constante exposición, puede ser agotador y generar fricciones. Es fácil caer en la trampa de la especulación cuando la información oficial es escasa, y es precisamente en ese vacío donde florecen los rumores. Otro aspecto crucial de esta polémica es el impacto que tienen sus carreras. Hande Erçel y Kerem Bürsin son figuras muy exitosas y queridas. Cualquier controversia que los involucre inevitablemente atrae la atención de sus fans, pero también puede generar preocupación entre los productores, patrocinadores y directores de casting. El público al final del día proyecta sus deseos y expectativas en las celebridades, y cuando esas expectativas se ven amenazadas por un escándalo, la reacción puede ser muy fuerte. Hemos visto cómo algunos fans se han tomado partido, defendiendo a uno u otro, mientras que otros expresan su decepción. Es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias formas de manejar las relaciones.
Lo que para nosotros puede parecer un drama público, para ellos puede ser una situación personal delicada que están tratando de navegar. Ahora, vamos a intentar desglosar algunos de los puntos clave que han surgido en esta polémica, basándonos en lo que se ha reportado en los medios turcos y en las discusiones en las redes sociales. Por un lado, se ha especulado mucho sobre un posible cambio en la dinámica de su relación profesional. Recordemos que ambos han seguido caminos un poco distintos después de Senkalkam. Hande ha participado en proyectos de moda y ha sido imagen de marcas importantes, mientras que Kerem ha estado enfocado en proyectos más cinematográficos y ha explorado la producción. ¿Podría ser que esta divergencia de intereses profesionales esté creando una brecha? Es una posibilidad. A veces, cuando las carreras toman rumbos diferentes, las dinámicas de las relaciones también cambian. Otra línea de especulación apunta a la presión de la fama. Hande y Kerem experimentaron un nivel de fama global gracias a su serie. Ser constantemente el centro de atención, tener cada movimiento analizado, cada foto comentada, puede ser abrumador. En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la narrativa, es fácil para los fans sentirse dueños de la relación de las celebridades y exigir una cierta transparencia o un cierto tipo de comportamiento. Cuando esa imagen perfecta se tambalea, la decepción puede ser muy grande. También se ha mencionado la posibilidad de terceros en discordia, algo que siempre es un clásico en este tipo de escándalos. Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones, más allá de meros rumores y habladurías. Es importante ser cautelosos con este tipo de especulaciones, ya que pueden ser muy dañinas. Ahora, ¿qué hay de la evidencia? En gran medida, la evidencia de este escándalo proviene de lo que no se dice, de las ausencias, de las miradas que parecen frías en las pocas fotos en las que aparecen juntos, o de la falta de me gusta y comentarios en las publicaciones. Los seguidores más fervientes de Hande y Kerem son verdaderos detectives de la información, analizando cada detalle, cada emoji, cada hora de publicación. Y a veces esta sobreinterpretación de cada pequeño gesto puede crear una narrativa que no se corresponde del todo con la realidad. Es fundamental recordar que las redes sociales, si bien son una herramienta de conexión poderosa, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la especulación. Un rumor puede crecer y volverse una verdad, aceptada solo por la repetición constante, sin que exista una base sólida. Y en el caso de celebridades de la talla de Hande y Kerem, esto se amplifica exponencialmente. Hemos visto cómo en el pasado muchas parejas de Hollywood han enfrentado rumores similares, y a menudo, la verdad termina siendo mucho menos dramática de lo que se especula. Podría ser simplemente un periodo de distanciamiento natural, un momento en el que cada uno está enfocado en sus propios proyectos, o quizás una decisión consciente de mantener su relación más privada después de haberla expuesto tanto. El término escándalo es fuerte y creo que es importante preguntarnos si realmente estamos ante un escándalo en el sentido más estricto de la palabra, o ante una situación de tensión o cambio en una relación que ha sido llevada al ojo público. A veces la prensa tiende a magnificar las cosas para generar más clics y más ventas. Lo que sí es innegable es que la polémica ha generado un gran debate entre los fans. Hay quienes defienden a Hande y la critican por supuestamente distanciar a Kerem, mientras que otros defienden a Kerem y lo acusan de ser el causante de la discordia. Esta polarización es muy común en el fandom, y es una lástima que se genere tanta negatividad alrededor de dos personas que han dado tanto a sus seguidores. Personalmente creo que lo más sano es esperar a que ellos mismos decidan compartir información sobre su situación, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto podemos disfrutar de su trabajo, de las series y películas que nos han regalado, y desearles lo mejor en sus caminos individuales y, si la vida los tiene unidos, en los caminos compartidos. En este punto, la información que circula es muy fragmentada y se presta a múltiples interpretaciones. No hay comunicados oficiales contundentes que aclaren la situación, lo que deja la puerta abierta a que cada uno saque sus propias conclusiones. Y es precisamente esa ambigüedad lo que ha alimentado el circo mediático y las conversaciones en línea. Hemos visto cómo a veces estas polémicas terminan resolviéndose de forma pacífica, o incluso dando pie a colaboraciones futuras. Otras veces marcan el fin de un capítulo. Lo único cierto es que el futuro dirá. Lo que sí podemos hacer como espectadores y fans es mantenernos informados de fuentes confiables, pero sin caer en la especulación desmedida y, sobre todo, sin generar odio o ataques hacia las personas involucradas. En resumen, la polémica en torno a Hande y Kerem
ese escándalo del que tanto se habla, parece ser una mezcla de rumores intensificados, interpretaciones de ausencias públicas y la natural presión que sufren las celebridades. Si bien la intensidad del titular puede sugerir algo muy grave, la realidad podría ser más matizada. Lo que está claro es que la atención que generan estos dos artistas es inmensa, y cualquier movimiento en su vida personal o profesional se convierte en noticia. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis sobre el tan comentado escándalo de Hande y Kerem. Espero que les haya resultado informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo, o al menos de las diferentes versiones que circulan. Como siempre, les agradezco enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que hay algo grave detrás de estos rumores, o es simplemente la prensa haciendo de las suyas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para mí. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarle un buen like, que eso siempre nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también siguen a Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.